¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues resulta de que en el programa de Hablemos Claro de Will Salgado hubo una llamada telefónica y esa llamada era ni más ni menos que del presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, y en esta llamada él hace referencia al intento de golpe de estado que está tratando López Davison junto con Arena y el FMLN posiblemente de fraguar en su contra. Y es que, como algunos ya se habrán enterado, López Davison está tratando de pedir el desafuero del presidente Nayib Bukele para separarlo de su cargo. Pero bueno, ¿será eso posible o no? Pues hay que escuchar qué es lo que piensa nuestro presidente Nayib Bukele al respecto. Y es por ello que acá les traigo el audio de la llamada telefónica que el presidente Nayib Bukele tuvo con Will Salgado. Permítame, que creo que es la llamada que estamos esperando. Aló. Buenas noches. Hola, Will. Hola, esa voz ya la conozco. ¿Cómo está, señor presidente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, hombre. Mire, estamos aquí con su amigo Romeo Auerbach y un amigo muy personal, también Aldo Álvarez, de Cambio Democrático. Claro que sí. Saludos a los dos, a Romero y a Aldo. Saludos. Grandes personas. Qué buenos panelistas tenés. Un cambio drástico del Diablito y Chafik Jr. No, si ya le vino a echar agua bendita a Aldo porque a él le tocó la silla del Diablito. No, o como dijo la Nidia con su brujería, quería que echar saumerio y no sé qué cosa. Pero yo no sé de esas cosas. Y no ahorita el Aldo, porque ahí estaba sentado el Diablito, que quería apartar las vías y subastarla. Con el presidente de la Asamblea. Ajá. Señor presidente, Sí. ¿cuál es su opinión sobre la renuncia del presidente del COENA? Bueno, yo creo, a mí me sorprendió no que renunciara, porque de hecho debió haber renunciado hace mucho, no debió haber sido presidente de Arena, creo yo. Pero sí, lo que sí me sorprendió es que la mayoría de medios, no estoy hablando del tuyo por supuesto, pero la mayoría de medios de comunicación no lo tomaron casi como noticia. Es la primera vez en El Salvador que un presidente de Arena renuncia a los 5 meses de haber tomado posesión. 5 meses. O sea, tiene la mitad de ser presidente de Arena de lo que yo tengo de ser presidente. Renunció a los 5 meses. Y ojo, no renunció como a diferencia de Interiano, porque Interiano renunció por los pésimos resultados electorales de febrero pasado. En este caso renunció por las investigaciones que hay contra él de tráfico de armas. En cualquier país del mundo, digamos en Estados Unidos, los republicanos están en el poder, los demócratas son la oposición. Si el chairman, el presidente del Partido Demócrata, hubiera renunciado a los 5 meses de asumir el cargo por acusaciones de tráfico de armas, esa sería la noticia número 1, 2 y 3 de todos los noticieros en Estados Unidos. Primeras planas. Primeras planas en los periódicos, y aquí pasó desapercibido. O sea, renuncia el presidente del principal partido de oposición del país a 5 meses de haber asumido el cargo por acusaciones de tráfico de armas, o sea, de los delitos más graves en el mundo. Tú ves que los delitos más graves en el mundo es narcotráfico y tráfico de armas. Uno de los delitos más graves en el mundo, y ni siquiera se menciona, en algunos ni lo mencionaron, en otros solo dijeron renuncia, en otros pusieron el nuevo que va a asumir, como que se asumiera por arte de magia, y no hubo nada. Y a mí lo que me extraña es que cuando tú ves, por ejemplo, lo que pasó el domingo, de los comunicados de la NEP, de la Cámara de Comercio, de un montón de ONG fachadas de la derecha y de la izquierda, y todos indignados, que qué barbaridad, cuando no se quebró una uña, no se quebró un vidrio, ni siquiera basura, hasta la basura recogimos al final. No se empujó a nadie se desmayó de la insolación, nada. Y acá pasa esto que es algo sumamente grave, porque mucha gente murió a manos de las armas que él traficó, y no pasa nada. Nadie dice nada, no hay indignación, no hay analistas en los medios de comunicación al día siguiente hablando sobre esa gran crisis institucional de Arena. No hay nadie mencionando, no hay portadas en los periódicos, no hay condenas, no hay comunicados, como que si no hubiera pasado nada. Yo creo que eso es lo que nos ejemplifica uno de la crisis que tiene Arena, pero eso ya lo sabemos. Pero lo principal es la gran hipocresía que vive en nuestro país, no el pueblo, sino las élites, el status quo, los de siempre, los mismos de siempre, los que están en el poder fáctico de nuestro país, es la hipocresía que tienen. ¿Cómo es posible que cuando algo es bueno y no hace daño a nadie, es malo,
y es a favor del pueblo, es malo, pero cuando algo es tráfico de armas o reuniones con pandillas o financiamiento de pandillas, eso es bueno, por lo menos ni siquiera lo condenan. ¿Dónde están los comunicados condenando todo eso? Entonces a mí a mí no me sorprendió la renuncia, no sabía que iba a ser el lunes, pero me la esperaba. Lo que me sorprendió fue la reacción de los medios de comunicación, de los tanques de pensamiento, entre comillas, porque de pensamiento no tienen nada, de las ONGs. ¿Dónde están los comunicados? ¿Dónde está la condena ante ese hecho? ¿Dónde está la gente que dice que vela por los derechos humanos? Aquí en El Salvador la gente no vela por los derechos humanos. Si tú ves las comunidades, la falta de la precariedad en la que vive la mayoría de salvadoreños, gente que vive en casas de lámina, con bolsa, con palitos, con una fosa séptica, ¿dónde están los derechos humanos de ellos? Nadie vela por los derechos humanos de ellos. Presidente. ¿Dónde están los derechos? Pero solo termino esto. ¿Dónde están los derechos de toda la gente que matan todos los días, que extorsionan, que secuestran, que violan? Ahí no hay derechos, solo hay derechos para los padres de la patria, que no son ni padrastros de la patria, pero para ellos sí, hay que defenderlos, hay que protegerlos, pobrecitos los padres de la patria, cómo les ufanaron su silla y su recinto. Es decir, es una hipocresía que gracias a Dios el pueblo salvadoreño ya abrió los ojos hace mucho tiempo, y yo vi un programa que tuviste con Chafik Jr. y el Diablito, y vi las llamadas, y lo que te das cuenta es que el pueblo salvadoreño no se come ese atol, y mucho menos con el dedo. Esa es la realidad. Y esta renuncia del presidente de Arena solo viene a confirmar lo mismo, que cuando son ellos, se tapan, se ocultan, no pasa nada, no llegan los titulares, no salen las portadas de los periódicos, no salen los medios, no pasó nada. Aquí no pasó nada, todo el mundo mira para otro lado. Pero cuando se trata de atacar adversarios, como es el caso nuestro, ahí sí vienen los comunicados, las indignaciones, los analistas prepagos, las plumas pagadas, ahí están todos, porque el objetivo es electoral, el objetivo es político, no es el verdadero objetivo que debería de ser, que es el defender y proteger al pueblo salvadoreño. Presidente, pero dice el expresidente del COENA que renunció a su cargo porque lo va a ir a demandar y va a meter una solicitud a la Asamblea Legislativa para que le quiten el fuero constitucional que usted tiene y poderlo procesar judicialmente a usted. Pero de Norman no dicen nada. Exacto, fíjate que aquí ahí ves la doble moral otra vez, lo que te estaba diciendo hace un rato, la hipocresía. ¿Cómo vas a creer que a mí me está acusando de un delito, el delito que me está acusando es que yo lo acusé de un delito? Ese es el delito que él me acusa, no es que yo haya cometido un delito, lo que él dice que yo al denunciar lo que él hizo, que hay pruebas y hay una denuncia formal en la fiscalía, pues no solo lo estoy diciendo o se me ocurrió. Como yo lo acuso de un delito, y lo acuso formalmente de un delito, no es que lo acuso por decir, lo acusa formalmente de un delito, él dice que eso es difamación y calumnia. Y que entonces él me va a acusar a mí de difamación y calumnia por haberlo acusado de un delito. O sea, que lo correcto hubiera sido que yo me hubiera quedado callado, no hubiera dicho nada como siempre, y hubiera dejado que siguiera traficando armas o que quedara en impunidad el tráfico de armas que hizo en los gobiernos anteriores. Como no lo hicimos, pusimos la denuncia formal, pusimos el aviso en la fiscalía, luego la denuncia con los documentos, el ministro de Defensa llegó, los abogados de Casa Presidencial llegaron, se puso la denuncia completa y está en investigación en sede fiscal. Entonces él dice, lo voy a demandar por difamación. Evidentemente la difamación ni siquiera es un delito que lleve cárcel o algo, simplemente es un delito de acción privada, es decir, alguien se ofende y puede acusar al otro de eso. Eso no es un delito para ir a la Asamblea Legislativa. Obviamente, pues no tiene asidero legal ni el tamaño ni la importancia constitucional para llevar a desaforar a un presidente. Pero no busca desaforarme. Lo que sucede es que la Constitución dice que cuando la Asamblea desafora a un presidente, el presidente es removido de su cargo. Exacto. Mientras dure el juicio. Entonces el objetivo de la Asamblea Legislativa no es desaforarme. A mí me vale que eso, como decimos los salvadoreños, si me desafora, ¿y qué va a pasar? Nada, vamos a ir a un juicio y ahí ¿qué puedo perder? Nada, pero empezar es verdad lo que dije. Segundo, hay una denuncia real. Tercero, el que ha cometido el delito es él. Y cuarto, la multa máxima creo que son no sé cuánto, como 7,000 pesos. No se trata de eso. El objetivo de Arena es removerme del cargo. Ahora, la pregunta es, yo no sé si Arena... porque el frente son kamikazes, ellos definitivamente están acostumbrados a botar puentes y destruir el país. Pero en el caso de Arena,
Yo no sé si Arena sabe el problema en el que se metería al tratar de remover un presidente electo democráticamente y sobre todo que gracias a Dios gozamos del apoyo del pueblo salvadoreño. Es decir, ellos juegan con fuego y cuando se queman dicen, ay, llaman a la comunidad internacional y a todo el mundo, miren, me quemé, pero ellos son los que están jugando con fuego. Es decir, fíjate que me acusan, un ejemplo ahorita, claro, me acusan a mí de golpista. ¿Pero a quién golpeamos? ¿Qué tipo de golpe dimos? ¿Dimos golpe de Estado? ¿A quién removimos de su cargo? Quitamos al presidente, quitamos al vicepresidente, quitamos a algún diputado, disolvimos la Asamblea Legislativa, quitamos a algún magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿A quién fue el golpe de Estado? Dicen que dimos un golpe de Estado. ¿A quién fue el golpe de Estado? Como te digo, ni siquiera se manchó una pared, no se quebró un vidrio, como las manifestaciones del FMLN, que sí quebraron todos los vidrios de la Asamblea Legislativa, se metieron, eran hasta charcos de sangre en el lobby. No, en este caso no hubo ni un vidrio quebrado, ni un carro con un vidrio rayado, no hubo una pared manchada, no hubo daño a propiedad privada, no hubo daño a propiedad pública, ni siquiera hasta la basura se recogió. No hubo nada, y dicen que fue golpe de Estado. Pero ellos quieren quitar a un presidente democráticamente electo, y eso no lo van a llamar golpe de Estado, eso lo van a llamar institucionalidad democrática. Eso es porque ellos así hacen siempre, ellos ponen, es decir, como ellos controlan la mayoría de medios de comunicación, la mayoría de tanques de pensamiento, la mayoría de gremiales que no son gremiales, porque hoy yo vi al presidente de la NEP, por ejemplo, atacando el plan control territorial, atacando los hechos del domingo. Entonces digo yo, bueno, ahí está el presidente de la NEP, que es la Asociación Nacional de la Empresa Privada, o está un político. Porque lo que debe hacer el presidente de la NEP es defender a la empresa privada, los intereses de la empresa privada. Y cuando digo empresa privada no me refiero solo a la grande, me refiero a tu canal, por ejemplo, que es una empresa privada, a las empresas privadas de la gente que nos está viendo, la que tiene una tienda, el que tiene un almacén, el que tiene una ferretería. Esa es la empresa privada de nuestro país, la gran mayoría. ¿Y a dónde está el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada defendiendo los intereses de la empresa privada? No, está atacando al gobierno. Y lo peor que atacando planes exitosos del gobierno. ¿Por qué? Porque está en la agenda de Arena. Entonces todas estas organizaciones de fachada, que son lo mismo, la NEP, la Cámara de Comercio, la ASI, todo es lo mismo, FUSADES y los que se han inventado en los últimos meses, el CEG, el PTJ, no sé qué, todos esos que se han inventado. Todos sacan el mismo comunicado refrito para condenar. Pero luego vuelvo y repito, ¿dónde está la condena ante los hechos que han sucedido que de verdad han dañado a la población? Porque aquí en El Salvador es el país donde todo está al revés. Se indignan porque entran militares y policías a la Asamblea Legislativa, pero no se indignan que entraron pandilleros a la Asamblea Legislativa. Y ojo, esto no lo digo yo, está en el requerimiento fiscal del fiscal general de la República electo por ellos, porque ellos lo eligieron. Y el mismo fiscal general de la República dice que pandilleros, además están en video, que pandilleros entraron a la Asamblea Legislativa, ahí los recibieron y ahí les dieron las órdenes de cuántos salvadoreños podían matar diariamente. Se les dio el exministro de Gobernación, Aristides Valencia, que por cierto hoy partió para Cuba. Y lo sabemos porque tenemos el registro de migración. Wow, se fue. Hoy se fue para Cuba, sí, pero tal vez dice que está en un tratamiento médico, vamos a ver si regresa, pero hoy se fue para Cuba a la 1:30 de la tarde. Lo sé porque está en migración. ¿Por qué no lo detuvimos? Porque el juez no ordenó medidas de que no se podía ir, solo les pidió $5,000 de fianza a cada uno, todos pagaron la fianza y todos tienen derecho a salir de viaje, a andar libres, a hacer lo que quieran, así que no lo podemos detener. Lo único que me mandan es la información. Se fue a la 1:30 a Nicaragua con destino final Cuba. Entonces, el Aristides Valencia, el exministro de Gobernación, que además fue candidato a secretario general del FMLN, ahí en la Asamblea Legislativa, en la fracción del FMLN, de la Asamblea Legislativa, negociaban cuántos muertos iban a haber. Y decían, bueno, pueden matar 10, pueden matar 15, miles de salvadoreños. Cuando dice 10 o 15 suena un número. Estás hablando de que cada una de esas personas es una madre, un padre, una hija, un hijo de un salvadoreño. Y esas veces se negociaron ahí. No hubo comunicados. ¿A dónde están los comunicados condenando eso? Entonces, lo que hay aquí es una doble moral y una hipocresía demasiado grande. Nos indigna que entre la gente que nos da seguridad, pero no nos indigna que entre la gente que nos asesina a nuestro pueblo. Entonces, ese nivel de hipocresía, de doble moral, lo ves en este caso, que piden un desafuero para mí, que como te digo, a mí no me importa enfrentar juicios y ya curtido estoy de tantas demandas que me han puesto.
desde cuando no era, desde que era alcalde de San Salvador, desde cuando, y después como candidato, etcétera. Entonces, a mí no me importa eso, nunca me he alejado de la justicia, al contrario, me encanta ir y demostrar mi inocencia. Pero ¿qué pasa? En el caso de Norman Quijanos, donde sí hay un delito, ahí no estamos hablando de difamación, ay, me dijo algo que no me gusta y me siento ofendido. No, ahí estamos hablando de un delito real. Financiamiento a terroristas, negociaciones ilícitas, agrupaciones ilícitas, fraude electoral, porque quiso comprar la elección del 2014 para convertirse en presidente de la República. Y está en video, hay testigos, estaba el testigo Nalo, el primero, luego el testigo Noé, hay otros testigos, hay gente de su propio partido que se ha ofrecido de testigos también. Y ahora, además, tenemos grabación de no uno, sino 2 videos, donde sale Norman Quijano reunido con pandilleros ofreciéndoles, en un caso $1 millón, en el otro caso que iban a hacer el plan de gobierno juntos, les entregaron $100,000, etcétera. Y el fiscal general de la República, electo por los diputados de Arena y de Frente y por esta Asamblea Legislativa, ha solicitado el desafuero de Norman Quijano para poderlo llevar a los tribunales. Y ojo, con suavidad, así como ha llevado a los otros, ¿verdad? Que no les dan medidas, se pueden ir de viaje, pueden andar libres, pero por lo menos que inicie el proceso legal. A cualquier salvadoreño que se roba una gallina ya lo tuvieran en la Bartolina, pero bueno, a ellos les dan esas prerrogativas. No estoy de acuerdo, pero ni modo, ese es el sistema que tenemos, que protege al rico y golpea al pobre. Pero en el caso de Norman Quijano, el fiscal al menos ha pedido que se desafuera Norman Quijano. Y la Asamblea Legislativa no lo ha hecho. Y ayer Norman Quijano salió diciendo, yo no me voy a permitir que me quiten el fuero porque no confío en el sistema de justicia y no confío en el fiscal general. Y no él votó por este fiscal, pues. ¿Cómo que no confía en el fiscal? ¿Por qué lo puso? 83 votos dieron. 83 votos. Entonces, ¿cómo que no confía en el fiscal? Si no confiaba en el fiscal, le hubiera dicho en la votación, mire, yo no voy a votar por este fiscal porque no confío en él. No confía en el fiscal, dice. Y que por eso se va a proteger en el fuero. Ahora, y que no confía en el sistema de justicia. Ahora, yo estoy de acuerdo en una cosa, el sistema de justicia salvadoreño, creo que nadie confía en él. Pero, y los salvadoreños de a pie tienen derecho a invocar el fuero constitucional para protegerse de las injusticias de nuestro sistema. ¿No? Y la Asamblea Legislativa estaría discutiendo el desafuero de un presidente, que como te digo, no me importa que me desaforen, pero estaría discutiendo el desafuero de un presidente por no haber hecho nada más que denunciar un delito, y no quieren discutir el desafuero de alguien que sí cometió un delito, que está en video cometiendo el delito y que el fiscal general ha pedido el desafuero para poderlo procesar. Entonces volvemos a la misma doble moral y a la misma hipocresía. Yo hice una pregunta ayer cuando graduamos a 1.400 soldados que entraron a la Fuerza Armada, que terminaron su entrenamiento y entraron a la Fuerza Armada. Y yo les dije, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera dicho esas palabras? Uy. ¿Qué hubiera pasado si yo digo, yo no confío en el sistema de justicia, yo no confío en el fiscal general? ¿Qué hubieran dicho? Primera plana. Sí, primera plana. El presidente desconoce al sistema de justicia. El presidente invade otro órgano del Estado al afirmar que no respeta el sistema de justicia salvadoreño. Pero lo dice Norman Quijano, que hace 2 mesecitos era presidente de la Asamblea Legislativa, y no pasa nada. Nadie dice nada, nadie se indigna. El pueblo a veces se indigna, pues, pero los medios, los tanques de pensamiento, las ONGs, ¿dónde están? ¿Qué dijeron? Nadie dijo nada. Entonces uno se pone a pensar que realmente en nuestro país todos estos protectores de los delincuentes, porque ellos protegen a los diputados y los diputados protegen a los delincuentes. Entonces estos protectores de los delincuentes nunca han velado por el pueblo salvadoreño y la gente ya lo sabe. ¿Dónde está la ley del agua? Tiene 13 años en discusión, Will. 13 años. Las AFP. ¿Dónde está la reforma de pensiones? Ellos hicieron la reforma de pensiones y la privatizaron. Luego hicieron otra reforma. ¿Cuándo fue? En el 2017. Fue la otra reforma de pensiones que castigó más al pueblo. O sea, ahorita las pensiones están peor que lo que estaba en el 2017 cuando el FMLN con Arena hicieron la otra reforma. ¿Y dónde está la reforma de las pensiones que está pidiendo el pueblo salvadoreño? No, para eso no se reúnen. Tienen una comisión que tiene 11 meses ya de existir, 11 meses. Tiene más esa comisión de lo que yo tengo a ser presidente. 11 meses. ¿Sabes cuántas veces se han reunido? 2 en 11 meses.
la ley de reconciliación nacional, porque la ley de amnistía se termina el 28 de febrero, y si no el 30 de febrero, como dice la NIDI. El 30 de febrero se vence la ley de amnistía. Y si, es broma, pero se vence el 28 de febrero. Y ahí caen en desacato de la orden que les dio la sala de los constitucionales, que tenían que legislar una nueva, algo que venga a dignificar, a estar en lugar de la ley de amnistía, porque la ley de amnistía es inconstitucional y hay que hacer una nueva ley. Ni siquiera la han aprobado. Tienen que aprobarla, luego me la tienen que enviar para estudio, para ver si yo la sanciono, es decir, la apruebo, para ver si la observo o a ver si la veto. No me la han ni siquiera enviado. Cuando me la vengan a enviar el 26, 27 de febrero de la carrera y vengo yo y digamos que la veto, van a decir el presidente es el culpable que la ley siente. En el 2018 les dijeron que tenían que cambiar esa ley. Tienen 2 años de estar discutiendo esa ley, pero claro, no tienen tiempo. No, se la van tiempo está en el circo. Se la van a mandar el último día, presidente. Sí, y van a querer que la sancionen inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y para qué la van a hacer? ¿Por qué se tardan tanto por esa ley? Porque esa ley es la que los quiere proteger a ellos. Porque saben que sin esa ley que los proteja, la gente va a ir a demandar a Sánchez Serén por los crímenes de guerra que cometió. Sí. La gente va a ir a demandar a Chato Vargas por los crímenes de guerra que cometió. A los de la zona rosa. A los de la zona, a Óscar Ortiz. Sí. Se le decían coche bomba. Se van los por comandantes. Poner bombas en los carros, no por chiste. No, así. Y entonces, bueno, a los que secuestraron, a todos los que secuestraron, a muchos de ellos se murieron en cautiverio. Y cobraban el rescate. Y cobraban el rescate. Entonces, toda esa gente, los familiares de esa gente van a llegar con las demandas. Y al acabarse la ley de amnistía, ellos tienen que responder de acuerdo al Código Penal salvadoreño. Y con dinero de su bolsillo, no del Estado. Exactamente. Y van a tener que responder como respondería cualquier salvadoreño ante un crimen. Sin embargo, ellos como se protegen, es que ahí hay una clica de delincuentes, es decir, ahí en la Asamblea Legislativa lo que tenés es un grupo de delincuentes, en su mayoría, no todos por supuesto, hay diputados buenos, estaba viendo las declaraciones de una diputada excelente, pero la mayoría de diputados son una clica de delincuentes y ellos se protegen entre ellos. ¿Cómo vas a creer, por Dios, que el FMLN toda la vida a Norman Quijano le decían el Tacua? Así decía el FMLN a Norman Quijano, el Tacua. El Tacua así. ¿Cómo vas a creer que el FMLN ahora está protegiendo al Tacua? Ahora es el hermano Tacua. Exacto. Ahora es un armadillo. Yo no entiendo las bases del FMLN, porque todavía que casi no tienen, pues ahorita la última encuesta estaba viendo, tienen 4% de intención de voto, es decir, bueno, Hugo Martínez sacó 14, ¿verdad? Pero que casi nada, pero estos tienen la tercera parte de lo de Hugo Martínez, 4% de intención de voto. Pero dejemos eso, ese 4% de la gente que vota por el FMLN, que serán unas 200.000 personas más o menos, ¿cómo pueden ver que su partido, que supuestamente es antisistema, revolucionario, etcétera, 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 está protegiendo a Arena y está protegiendo el sistema corrupto que tiene al pueblo salvadoreño en la pobreza, en la miseria y en la inseguridad? Y no eran ellos los antisistemas. Y ahora resulta que son los protectores del sistema. Hay una señora que fue guerrillera toda su vida, que luchó con ellos y está indignadísima porque dice que la enseñaron tanto a odiar a Arena y a los areneros que le da vómito ahora ver que andan abrazados su partido y ellos. Si se agarran de la mano, güey. Sí, ayudaría el Chato Vargas. Chato Vargas con Chafet Junior agarraditos de la mano, pero así agarraditos como novios. Sí, con la piernita cruzada. Yo no tengo nada en contra de los homosexuales, pero de verdad, están agarraditos de la mano como si fueran novios. Sí, sí. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cómo es posible? Es decir, es una aberración total. ¿Cómo la gente que luchó en la guerra, que dio su vida, que dio familiares, que vio a sus hermanos mayores morir en la guerra, cómo pueden estar viendo esto y no darle repulsión? Evidentemente a la mayoría del pueblo sí, por eso es que están en el 4%. Pero ¿cómo ese 4% todavía puede pensar en apoyar al FMLN después de eso? ¿Cómo el porcentaje que apoya a Arena puede pensar todavía en apoyar a Arena cuando ve, y no era patria y comunismo? No, pues. Pero ellos, era mentira. Ellos van a... O sea, cuando le decían a la gente patria y comunismo no, solo era para engañarlos, porque ahí están negociando con los comunistas.
y están de acuerdo con los comunistas y planteando las mismas cosas que los comunistas y votando con los comunistas. Entonces al final, ¿dónde está el patria si comunismo no? Ahora será El Salvador. Que es mentira, lo de patria si comunismo no, y es mentira lo de revolución o muerte venceremos. Los dos estaban engañando al pueblo porque lo que querían era robar, y uno se robó 37.000 millones de dólares y el otro no sabemos todavía el cálculo de cuánto se ha robado, pero es un montón de dinero también. Y si acaso es un poquito menos porque unos tuvieron 20 años y los otros solo tuvieron 10. Pero los dos solo llegaron a robar y enriquecerse. Y ahora vienen después, desde el 1 de junio, ya se convirtieron de nuevo en revolucionarios. Ahora dicen, no, nosotros vamos a volver a nuestras raíces. ¿De qué galán? En los 10 años que gobernaste se te olvidó la revolución, se te olvidó volver a tus raíces. Pero ahora que ya no tenés el poder, ahora que quieres volver al poder, según ellos, evidentemente el pueblo sobre no sería jamás tan insulso de darles el poder de nuevo. ¿Cómo no? El poder, ahora dicen vamos a volver a nuestras raíces, vamos a volver a nuestra esencia revolucionaria. El 30 de febrero, presidente, van a volver a ganar. Correcto, pero ¿por qué no se pusieron, por qué no volvieron a su esencia revolucionaria en el gobierno, hicieron algo por el pueblo? ¿Por qué no cambiaron estructuralmente algo del Estado para que favoreciera al pueblo? No, lo que hicieron fue hacer más ricas a las AFP, golpear más al pueblo, un montón de millonarios nuevos, empezando por Mauricio Funes. Entonces uno se pone a decir, bueno, ¿y dónde estuvo la revolución? No, pero es que ahorita vamos a ser revolucionarios. Hombre, de verdad, yo creo que ellos, aparte de hipócritas y doble moral, son cínicos. Y la realidad, lo único que, lo que me alegra, porque la verdad me da rabia, pero lo que me alegra es que el pueblo salvadoreño lo está viendo. Y gracias a las redes sociales y a los medios de comunicación independientes como el tuyo, la gente lo está viendo y dice, no, es que la verdad es que esto no puede seguir así, tenemos que cambiarlo. Y gracias a Dios, tenemos la oportunidad de cambiarlo el próximo año, porque esto tiene que cambiar. Si no, como decía Albert Einstein, la definición de locura es tratar de hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Si hacemos lo mismo, vamos a tener el mismo resultado. Lo que nosotros necesitamos es que nuestro país cambie, y como el pueblo se ha dado cuenta, no se puede solo desde la presidencia. Vamos a hacer todo, yo lo dije ayer, nosotros vamos a defender al pueblo salvadoreño con o sin aprobación de fondos. Y se lo diga a los soldados, ustedes van con los policías y van a defender al pueblo salvadoreño con o sin fondos. Porque nosotros tenemos un compromiso con el pueblo salvadoreño, no podemos a poner de excusa no tener fondos. Pero sí el pueblo salvadoreño puede ver que mientras estos sinvergüenzas no quieren aprobar los chalecos antibalas para que la gente que nos defiende vaya a defendernos, están financiando pandillas y le dieron $500,000 según el requerimiento fiscal a los pandilleros. Ahí se había dinero para los pandilleros, pero no hay dinero para los policías y para los soldados. Entonces, yo te digo, a mí me da rabia, pero también me alegra, por lo menos, que hay un rayo de luz al final del túnel, porque el pueblo salvadoreño ha abierto los ojos y el pueblo salvadoreño lo va a sacar de la Asamblea Legislativa. Yo no lo puedo sacar de la Asamblea Legislativa, pero el pueblo salvadoreño sí lo puede sacar en el 2021. Exacto, presidente. Bueno, le agradezco mucho, presidente, su llamada. Gracias, Will. Un saludo a todos los amigos que nos escuchan, nos ven a través de TVO, y un saludo ahí a los amigos Romeo y Aldo. Que tengan una buena conversación. Vaya, presidente, buenas noches. Buenas noches. Bueno,